Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una transmisión de la Cátedra Francisco y Madero. Y bueno, pues retomando las actividades que tenemos en esta cátedra, no podíamos empezar a cerrar el año porque bueno, pues ya estamos a nada de que vayamos concluyendo este 2023 sin hablar de uno de los fenómenos que se ha venido dando tal vez en las últimas décadas, que es cómo se van desdibujando tal vez estas líneas ideológicas entre la izquierda y la derecha, en donde pues es un fenómeno a nivel mundial, en donde pues diferentes países, en donde tenían muy claro cuáles eran los partidos de izquierda y de derecha conforme a sus ideologías, bueno, pues por la preservación electoral, han decidido muchas veces irse en coalición, hacer bloques e ir pues desdibujando estas líneas de izquierda y derecha. Un ejemplo es nuestro país en cómo pues hoy hay, digámoslo así concretamente, dos grandes bloques en donde podemos encontrar tanto partidos que en sus documentos básicos y que en lo que ellos redactan y se asumen de izquierda, se juntan con partidos que también, bueno, pues se pueden entender como de derecha. Entonces, pues para entender este fenómeno y qué está pasando, pues tendremos esta serie de conferencias magistrales, hoy es la primera de ellas, y vamos pues a partir desde el principio, que es el origen de la izquierda y de la derecha, que generalmente se le atribuye al siglo XVIII, pero que seguramente si escarbamos muy bien, encontraremos que izquierda y derecha tal vez ya venían desde tiempo antes y cuando se acuña el término ya es alrededor de ese siglo, pero que al final para eso nos encontramos hoy con los dos grandes invitados, como nuestro conferencista magistral tenemos al doctor Iván Lascano. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos a la doctora Silvia Inclán Oseguera, que también nos estará acompañando como comentarista de esta conferencia magistral. Y bueno, pues gracias a ambos por estar hoy con nosotros. Y voy a leer rápidamente una muy breve semblanza del doctor Iván Lascano, quien impartirá esta conferencia. Bueno, él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y es doctor de Ciencias Políticas y Sociales del Programa de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Cursó en Beijing, China, el Seminario de Construcción de Capacidades de Gobierno impartido por la Academia de Gobernación de China. Es profesor adscrito al Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios del país y también de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP. Es autor de diferentes artículos en revistas especializadas y de divulgación de materias de política, gobierno y administración pública y ha sido ponente en diversos congresos académicos, tanto nacionales como internacionales. También fue asistente de investigación y docencia del doctor Omar Guerrero, becado por el CONACYT, ha participado como miembro del Comité Técnico de Evaluación del Premio Nacional de Administración Pública, de la Secretaría de la Función Pública, por el Premio de Innovación de Transparencia, donde bueno, pues es del INAI y participan muchas otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación y el INAP también. Y también, bueno, ha sido partícipe del Premio Francisco J. Mujica del Desarrollo Rural Sustentable y jurado del Premio IAPEM, así como evaluador de proyectos de la sociedad civil en el proyecto PROCED del INAI. Ingresó también al INAP en 2013 en el entonces Centro de Desarrollo de Cultura de la Administración Pública, encargado de diferentes premios que otorga el instituto desde el 2015 y se integró a la Escuela Nacional de Administración y actualmente colabora ahí. Doctor Iván Lascano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues adelante con esta conferencia magistral interesantísima. Si empezamos a hablar de izquierda y derecha en ese siglo, antes o después, y sobre todo si podemos seguir hablando de la izquierda y la derecha actualmente. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi estimada Fabiola. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la generosidad del presidente del comité académico, del doctor Fernando Castañeda, de la Cátedra Francisco y Madero, que ha sido
un espacio de puertas abiertas para el pensamiento plural, pero obviamente comprometido con la democracia. Bueno, pues agradezco a todos los miembros del comité por esta amable invitación. También, bueno, por supuesto, agradezco a la doctora Silvia Inclán por su generosidad de destinar esta tarde para realizar unos comentarios sobre lo que yo voy a compartirles en esta ocasión. Pues ahí también, por supuesto, quiero agradecerte a ti, mi estimada Fabiola, por tu generosidad en toda la parte de organización de este seminario que vamos a iniciar el día de hoy. Y bueno, pues por supuesto saludamos a la gente que nos sigue a través de las redes sociales de las distintas instituciones que forman parte de la cátedra. Pues bueno, en esta ocasión, en efecto, tú ya lo mencionaste, vamos a hablar de los inicios de esta distinción, quizá la distinción política más importante de, de, um, de la política, que es justamente la de izquierda y derecha. Ahora bien, como ya mencionaste también, pues nos vamos a limitar a lo que es el siglo XVIII, en el cual pues se encuentra justamente el origen, y lo que vamos a discutir hasta cierto punto también es si es el origen nada más de las etiquetas, esto es de izquierda y derecha como tal, o si sus contenidos, los conceptos que engloban estas etiquetas ya de alguna manera estaban presentes, eh, um, eh, digamos, en la antigüedad, justamente como ya hacía referencia. Bien, bueno, una vez dicho lo anterior, pues bueno, vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es alguna de las cosas que vamos a tratar el día de hoy? Justamente vamos a iniciar por reconocer por qué es importante repensar esta distinción entre izquierda y derecha ya, digamos, en un siglo XXI muy entrado, un concepto que ya tiene bastante tiempo, en particular, ¿qué entendemos hoy o hasta hoy, quizá mejor dicho, por izquierda y derecha? Si es posible hablar de algunos antecedentes, ya en particular qué fue o cómo nació la izquierda y la derecha, y cerrar, si nos da tiempo, para discutir un poco si tiene un futuro esta distinción o si sería pertinente comenzar a pensar en nuevas categorías analíticas para describir esta realidad política. Pues bueno, vamos a partir de la invitación a repensar esta distinción, y para ello tenemos que ubicarnos en el siglo XXI, ya en este año 2023, en el cual, pues bueno, ya hemos pasado por lo que podría considerarse el fracaso del neoliberalismo que se comenzó a implementar en la década de 1980 y que también estuvo asociado a lo que podríamos identificar como la hiperglobalización, en este caso para utilizar una etiqueta, un concepto de Danny Rodrik, un economista muy importante, para hacer distinción en general de la globalización y de su acentuación en la etapa final del siglo XX. Entonces, estos movimientos que de alguna forma están, o estas tendencias que de alguna forma se refuerzan, van a ser de alguna manera los causantes del surgimiento de un movimiento de propuesta, y que vendría a ser el surgimiento y la difusión del populismo, el populismo como una práctica política que cada vez está más presente en diversos países del mundo. Entonces, el neoliberalismo no es otra cosa que una corriente, una teoría económica. Estuve muy atento por cierto, a la discusión que tenía el doctor Fernando Castañeda de la inauguración del podcast que tuvieron la semana pasada. Y bueno, un poco él ponía en tela de duda la pertinencia de utilizar o seguir utilizando la categoría de neoliberalismo. Yo creo que aun cuando es un concepto, una etiqueta que se ha utilizado para denostar, para atacar políticamente, en el fondo es una etiqueta que tuvo su origen, digamos, dentro de la misma teoría económica, y son justamente los mismos economistas los que la acuñaron. No vamos a hacer una descripción de toda la historia de este concepto, pero bueno, que nacería justamente alrededor de 1938 con una de las primeras reuniones de algunos autores liberales frente a lo que vendría siendo la reacción
una respuesta a unos movimientos que ellos considerarían mucho más estatistas y sobre todo colectivistas. Y dentro de una de estas debates, estas sesiones, estos economistas acuñaron el término de neoliberalismo, un nuevo liberalismo para referirse a ellos mismos. Entonces, como vemos, esta etiqueta tiene una validez incluso histórica. Pero bueno, esto obviamente no se comenzó a implementar necesariamente desde la década de los 40, sino que tendría su origen o ya su implementación en 1980, en particular respaldado en la teoría económica de la Universidad de Chicago, en particular con Milton Friedman, y que vendría a ser ejecutada, al menos en el caso de Estados Unidos, en el gobierno de Ronald Reagan y en el caso de Gran Bretaña, Inglaterra, en el caso con Margaret Thatcher, y que supondría una retirada de las responsabilidades del Estado, reducir su intervención en la economía y en general en la vida social, y digamos, esto tendría consecuencias que se sentirían, digamos, si quisiéramos poner una fecha, con las crisis económicas de 2007, de 2008 del sistema financiero norteamericano, y que traería como consecuencias, todos sabemos, por ejemplo, la crisis económica de Grecia y de los países subsecuentes, que vino y digamos, todo lo que dio fue el movimiento de Occupy Wall Street, los movimientos también similares en España y por supuesto en Grecia. Entonces, esto vino a establecer como un punto de corte, simbólico obviamente siempre, sobre el fracaso del neoliberalismo, de las medidas que se intentaron implementar. Bueno, no solo se intentaron, muchos casos se lograron implementar, y que también trajeron de la mano la hiperglobalización, o lo que vendría siendo la integración comercial y económica alrededor del mundo. Entonces, esto en lugar de traer, como se supone o se proponía, digamos, una mejora en la calidad de vida de las poblaciones, pues en realidad acentuó una diferenciación entre lo que era, digamos, la población y, digamos, la élite económica, que cada vez más se fue separando en cuanto a sus ingresos y a su riqueza. Entonces, esto es un caldo de cultivo que vendría a capitalizar algunos políticos que, a partir de el recurso a estrategias, a prácticas populistas, que por lo demás no son necesariamente algo nuevo, ya estarían presentes incluso en la política desde el siglo XIX, por ejemplo, en Francia, y en otros países latinoamericanos, incluso ya desde el siglo XX, pero bueno, digamos, redescubiertas o renacidas en este siglo XXI para hacer una respuesta a esta situación de deterioro de la vida social y económica. Y por lo tanto también eso traería como consecuencia un desprestigio pues, de la teoría liberal, de la teoría económica liberal. Entonces, eso, digamos, va a ser lo que va a ser nuestro caldo de cultivo o nuestro contexto, que nos invita a repensar hasta qué punto el discurso tradicional que se segmenta en esta topografía de izquierda y derecha sigue siendo útil para explicar las distintas confrontaciones. Muchos autores, algunos han propuesto, por ejemplo, que la distinción ya no está en el plano económico tradicional de izquierda-derecha, sino que ha cambiado a un ámbito más bien de corte cultural, esto de acuerdo a una interpretación de la teoría del posmodernismo, en la cual justamente ciertos grupos políticos, al darse cuenta que no pueden utilizar los criterios económicos como elementos aglutinantes, tendrían que, y para por lo tanto conseguir el poder, tendrían que recurrir a los criterios de identidad, a los criterios culturales. Entonces, bueno, por lo tanto, se daría ahora, como ahora se presenta, que la distinción está en el populismo frente a lo que es el respeto de una democracia liberal, o el seguimiento de lo que es una forma de democracia iliberal, para utilizar el concepto de Fareed Zakaria, que se ha puesto, digamos, en boga en los análisis de ciencia política. ¿Qué tan pertinente es el uso de la izquierda y derecha en esos conceptos? Bueno, yo creo entonces que ese es parte del motivo por el cual es importante y es pertinente repensar la discusión sobre la izquierda y la derecha, y por lo tanto celebro que la Cátedra Francisco I. Madero haya organizado este seminario. Ahora bien, ¿qué pasa, digamos, cuáles son los criterios de demarcación de
o qué entendemos hoy por izquierda y derecha, o qué entendemos hasta hoy por izquierda y derecha, dando por aceptado que pues, puede estarse desarrollando un cambio. Bueno, en cuanto a los fines, tenemos una distinción entre lo que es la libertad frente a la igualdad sustantiva. De acuerdo a cierta interpretación, la izquierda y la derecha se diferencian en la medida en que, siendo libertad e igualdad dos valores políticos o los dos valores políticos centrales de las democracias, los políticos o los seguidores de la derecha preferirían la libertad sobre la igualdad sustantiva y por lo tanto demandando que el Estado no intervenga o no intervenga de una forma amplia, y al frente a los seguidores de la izquierda que estarían a favor de una igualdad mucho más sustantiva que, por lo tanto, para lograrla requiere una mayor intervención en los procesos sociales y más en concreto en la economía. Y por lo tanto ahí es donde ubicamos en cuanto a medios la distinción entre la izquierda y la derecha, reiterando que la derecha estaría a favor de una restricción del Estado, de dejar que el mercado, a partir de la mano invisible y de la libertad espontánea y la cooperación espontánea de los agentes económicos, lograra la riqueza o la prosperidad frente a aquellos que están en la izquierda, que sostienen que esta prosperidad compartida solo se puede lograr en la medida que el Estado se comprometa a una decidida intervención de los procesos económicos, no solo destinada a regular la economía, sino a redistribuir la riqueza. La izquierda y la derecha también ha cambiado, por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, desde el final desde la Segunda Guerra Mundial, hasta, digamos, bueno, la caída del muro de Berlín y, digamos, el fracaso, el colapso de la URSS, en el cual la derecha estaría más asociada en términos generales al capitalismo frente al socialismo, mucho más de izquierda, y por lo tanto, digamos, ya en un contexto liberal, democrático liberal, al interior de estos regímenes políticos que ya han reconocido estos acontecimientos, se presentarían como en el caso de Francis Fukuyama, quienes sostendrían que se dio el fin de la historia y de las disputas ideológicas, dando por triunfadora a las democracias liberales y a las economías de mercado, y por lo tanto se habría erosionado, se habría eliminado la distinción entre izquierda y derecha. Y eso tendría como consecuencia un vaciamiento o una pérdida de contenido de la izquierda, que la mayor parte de los partidos a nivel global sufrieron por ello, porque se quedaron sin un asidero, sin un referente en el cual pudiera posicionarlo frente al discurso mucho más fortalecido en ese entonces de la derecha, del liberalismo y del capitalismo, si se quiere. Entonces, esos son algunos de los elementos contextuales. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la izquierda y la derecha? De acuerdo a Norberto Bobbio, que es a quien ustedes pueden observar en la pantalla, el filósofo político turinés, él va a señalar que como toda dicotomía, en este caso, una de las dicotomías por excelencia políticas, que es la de izquierda y la derecha, puede considerarse a partir de estas categorías. Primero, izquierda y derecha resulta útil en la medida, dice Bobbio, en que los valores o estas dos etiquetas resultan antitéticos, resultan exclusivos y resultan también exhaustivos. Antitéticos en el sentido de que son opuestos, son contrarios, incluso podría decir contradictorios, exclusivos en la medida en que o se es una propuesta o se es de izquierda o se es de derecha, y exhaustivos en la medida en que todos los elementos de un discurso político necesariamente tendrían que caer en una o en otra. Ahora bien, como los que nos estén siguiendo pueden obviamente pensar, esto no necesariamente pudiera ser así. Hay muchas propuestas políticas en las cuales observamos que no necesariamente caerían dentro de la discusión, dentro del espectro político de izquierda a derecha, reitero, si lo entendemos en términos económicos. Hay otros tipos de formas de clasificación de la política. Pero bueno, también la dicotomía izquierda y derecha es útil en la medida que tiene un uso histórico, un uso descriptivo y un uso valorativo. El uso histórico en la medida que nos permite rastrear la evolución de cómo se han dado los distintos regímenes y sus distintas políticas
descriptivo simplemente para clasificar si un régimen es de izquierda o de derecha de acuerdo al tipo de políticas que haya implementado, y valorativos en la medida que nos permite depositar o realizar un juicio de valor sobre una u otra, en la medida de que obviamente las preferencias personales de cada uno, que se sitúe si es uno de izquierda o de derecha. Bien, ahora, ¿es posible hablar de antecedentes? En realidad es complicado responder a esta pregunta. En primer lugar, porque ¿qué entendemos por izquierda y derecha? Sobre todo, izquierda y derecha son las categorías que pueden significar muchas cosas. En realidad, izquierda y derecha simplemente refieren a la ubicación en un espacio, que ya lo veremos más adelante, cuál es el origen justamente de ellas. Si queremos decir que es posible hablar de las confrontaciones o las disputas o las divisiones políticas en un régimen, bueno, eso es otra cosa. Formas de división política dentro de un régimen se han presentado a lo largo de la historia, ¿verdad? Podemos tener los ejemplos de la democracia ateniense, por ejemplo, en el siglo V, cuando se hacía una distinción entre los demócratas más bien moderados y los demócratas radicales, por ejemplo, encabezados por Efialtes y posteriormente por Pericles, que son los que terminan dándole esa época de esplendor a la democracia ateniense a mediados del siglo V. Entonces, podemos hablar de que unos son de izquierda o de derecha, difícilmente, pero había una disputa política. También en el caso de la República Romana, ya acercándonos hacia el primer siglo antes de Cristo, en el cual había una distinción entre lo que eran los optimates y los populares. Y en gran medida esta disputa política terminaría siendo la causa de la caída del Imperio Romano, pero también no queda claro en qué medida esto pudiera ubicarse en cuanto a un espectro de izquierda a derecha, aun cuando no sea, digamos, una traducción muy lejana. También existen disputas políticas en el Sacro Imperio Romano, si que se quiere, la tradicional entre los güelfos y los gibelinos, y también entre las repúblicas y las comunas italianas. Es decir, podemos encontrar formas de disputa política a lo largo de la historia. Estas son más evidentes cuando estamos hablando de regímenes políticos que permiten una forma de expresión política abierta, manifiesta y por lo tanto que supone una libertad de organización. Por eso hacemos referencia a estos ejemplos. No podemos hablar de izquierda y derecha en regímenes políticos en los cuales, por ejemplo, dentro del Estado absolutista, en los cuales justamente la existencia de divisiones a la sociedad, dentro de la sociedad se interpreta como algo negativo, como movimientos facciosos que tienden a disgregar a la sociedad, que se supone que es homogénea y que están representados en última instancia por el monarca, que es el responsable del bienestar del Estado. Por lo tanto, ahí no podríamos hablar propiamente de tal. Entonces, yo creo que es muy complicado hablar de antecedentes de izquierda y derecha hacia la historia. Creo que son conceptos que tienen un origen muy en particular, independientemente de que puedan tener un futuro, siempre y cuando seamos cuidadosos con su interpretación. Bueno, para entrar en materia, entonces, ¿cuáles son los orígenes de la izquierda y la derecha? Bueno, vamos a tener necesariamente que concentrarnos en la Revolución Francesa de 1789, que es uno de los momentos que hacen un hito en la historia moderna. Alrededor del mundo se sigue estudiando esta revolución por las consecuencias y por el impacto que tuvo en la configuración de la forma de organización social y política y económica. Hay un antes y un después. El antes de la forma de organización del Estado absolutista, con elementos de formas de organización premodernos y feudales, y en los cuales se representarían, por ejemplo, y esto es muy importante para entender por dónde nacen las disputas de la izquierda y la derecha, por la existencia de los tres estados, que posteriormente, digamos, estas formas de representación política o de organización, de representación de intereses, evolucionarían, o más bien serían sucedidos por otros, como sería la convocatoria a los estados generales, posteriormente la Asamblea Nacional y eventualmente la muy importante Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, lo que ustedes ven en la pantalla, pues es una de las representaciones más importantes de la Revolución Francesa, La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix.
Aquí está, por supuesto, la toma de la Bastilla, que todos ustedes saben esa fecha del 14 de julio de 1789. Pero, ¿qué pasa para entrar en el contenido, qué pasa con los tres estamentos o los tres estados de los que hacía referencia? Bueno, Francia, como un país con elementos todavía premodernos, se organizaba a partir de estos estamentos y eran básicamente el clero, la nobleza y el pueblo llano, que ustedes pueden encontrar representados en la pantalla. Están, digamos, la nobleza a la izquierda, bueno, más bien el clero a la izquierda, la nobleza, que en la mayor parte de los regímenes de una naturaleza similar, incluso en la antigüedad, son los que se encargan de ir a la guerra, porque la guerra se entendía como un proceso, digamos, con una carga de contenido religioso. Y a la derecha podemos ver al pueblo llano, que ahí ven ustedes la pala con la cual se encarga, en este caso, de ser quienes laboran la tierra. No está de más señalar que obviamente la sociedad, el pueblo llano, es la inmensa mayoría de la población frente al clero y la nobleza, que son sectores minoritarios. Y sin embargo, digo, si contamos a la población, y sin embargo, estos van a estar organizados en tres distintos estamentos y cada uno va a tener un voto digamos, por cada uno de los estamentos, lo cual va a ser el origen de las discusiones y de las disputas, digamos, un poco antes de que se suelte ya la revolución con la toma de la Bastilla. Aquí tenemos lo que ustedes pueden observar, lo que es la inauguración de los estados generales que se dieron en el 5 de mayo de 1789, esta representación en una pintura al óleo de Agustín Couder. Bueno, estos son la inauguración de los estados generales, que fue un momento muy importante porque el rey se negaba a convocar a los estados generales, prefirió echar mano, digamos, de los parliaments locales, que aun cuando su nombre diga parliament pueda ser conducirnos a pensar que estamos hablando de parlamentos, en realidad estábamos hablando de órganos o de espacios de carácter jurisdiccional, y el rey, en lugar de recurrir a la convocatoria de los estados generales, que era donde se escuchaban y se manifestaban los sentires y las quejas de los estados general, de cada uno de estos tres estamentos, no lo quiso hacer así. Esto fue en parte de lo que empezó digamos, a activar esta bola de nieve que desembocaría en donde nosotros sabemos. Ahora, bueno, nosotros tenemos ahí que, por lo tanto, hay una asamblea consultiva y legislativa. Los estados generales son una asamblea consultiva y legislativa compuesta por los tres estados. Estos permitían que se escucharan las voces de los estados o de los estamentos presentando sus quejas y peticiones al rey la corona, y lo central de esto era la discusión de los temas fiscales. No he mencionado, porque bueno, tampoco se trata esto de hacer una historia de la Revolución Francesa, que por lo demás mucha de la gente seguramente que nos sigue ya lo conoce, pero en gran medida el problema de todo esto con Luis XVI, que la necesidad de convocar a los estados generales o primero a los parliaments, es un problema fiscal, de recaudar recursos, porque la corona francesa ha quedado en bancarrota en gran medida por su participación política en la Guerra de los 7 años y también por su apuesta que hizo al apoyar a los norteamericanos en la Revolución Americana de Independencia. Entonces esto los deja en una situación económica muy precaria, de ahí que se necesiten nuevos recursos y por lo tanto se tengan que recurrir pues, al pueblo francés para tratar de conseguir recursos. Los estados generales fueron convocados por primera vez en 1302 por el rey Felipe IV, que reinó de 1285 a 1314, los cuales se reunirían, digamos, hasta 1614, pero pasaron 175 años hasta que se volvieran a convocar en 1789, reitero, a regañadientes, no quedándole de otra por parte de Luis XVI, no obstante que él prefería convocar a los parliaments. Y como señalé, el quid del asunto era el sistema de reunión y votación, pues los estados generales se reunían en cámaras separadas, cada uno de los estados, para discutir sus propios asuntos, y al momento de llegar a la votación, se votaba por cada uno de los estamentos, lo cual ustedes pueden entender,
hacía que el pueblo llano, el tercer estado, como diría el abate Siaye, se quedara siempre en una situación de minoría por representar un solo voto frente a los otros dos, cuando, digamos, paradójicamente, pues eran la inmensa mayoría, más del 90% de la población, pues eran el tercer estado. De ahí que fueron la situación de agravio principal en este sentido. Bueno, aquí ya tenemos una representación de la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional fue reunida el 17 de junio de 1789. Y bueno, uno de los momentos importantes, o por qué es importante la Asamblea Nacional, es porque los revolucionarios franceses de alguna forma buscan establecer un espacio de representación política en el cual o en la cual no deban de hacerse esta distinción entre estamentos y que sea una votación generalizada de todo el pueblo francés. Entonces, se dan distintas situaciones, incidentes de disputa con la corona, lo cual nos lleva al famoso juramento del juego de la pelota del 20 de junio de 1789, en el cual hacen el compromiso solemne de no separarse y de continuar reuniéndose hasta que no lleguen a la aprobación de una nueva constitución, que esto se terminaría logrando hasta el 1791. Luego se moverían en esta Asamblea Nacional en la Catedral de San Luis de Versalles, ahí donde Mirabeau pronunciar esta famosa frase que dice: pero para ser claro y breve, os digo que si os han encargado echarnos de aquí, habréis de emplear la fuerza, pues solo cederemos ante la fuerza de las bayonetas. Uno de los emisarios del rey y también de Necker, de este ministro de Finanzas, trató digamos, de mover a los revolucionarios para que no se siguieran reuniendo porque no tenía la autorización. Obviamente esta Asamblea Nacional, digamos, no tenía el respaldo legal, pero a final de cuentas la presión política fue tal y el espíritu de los tiempos hizo que el 28 de junio el rey reconociera a la Asamblea Nacional y por lo tanto todos los miembros y los estamentos dándole autorización de parte del rey de Luis XVI para que los miembros de los demás estamentos del clero y del nobleza se integraran a la Asamblea Nacional para discutir los diferentes asuntos. De ahí que después, en el 9 de julio de 1789, la Asamblea adoptaría el nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, que sería el momento más importante de creación legislativa y del parteaguas de las políticas que se terminarían aprobando. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues bueno, obviamente de un abanico muy amplio, pues, señalamos algunas muy importantes, por ejemplo, como es la supresión del feudalismo, que aún seguía existiendo en Francia, con este pacto de feudalismo de obediencia y de lealtad que debían el vasallo a su señor. Por supuesto, muy importante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ustedes pueden observar a la derecha. También el reconocimiento y la aprobación a que hubiera una igualdad de impuestos y que por lo tanto se eliminaran los privilegios, ahora que es un concepto que pareciera que está de moda, esto de eliminar los privilegios, pues bueno, parte de acabar los privilegios del clero y de la nobleza, pues está en cuanto a establecer una igualdad de pago de impuestos de todos los ciudadanos, que ahora se comenzará a hablar de citoyen, de los ciudadanos, el acceso general a los cargos públicos sin ninguna otra distinción más que la capacidad y el mérito, otro concepto que también está en disputa, pero esto es importante porque se abrió la puerta para que cualquier ciudadano francés, sin importar de su origen social, siempre y cuando demostrar sus capacidades, pudieran acceder a los cargos públicos, que por lo demás se entendería que la administración pública es de, por y para el Estado, parafraseando esta famosa frase. Y lo que, digamos, para algunos autores pudiera ser uno de los elementos importantes de lo que logró la Asamblea Nacional Constituyente y que sería parte de los elementos centrales de esta disputa que termina decantándose o manifestándose en estas disputas de grupos políticos entre la izquierda y la derecha, sería lo que es el veto real suspensivo. Esto es, hasta qué punto se podían reducir los poderes del rey sobre la capacidad de la Asamblea que tenía de aprobar legislación. Obviamente estaban los que, digamos, desde la postura más realista, y el mismo rey en un origen
que sostenían que debe tener una capacidad de veto ilimitado, mientras que los que se encontraban en una posición moderada, incluso radical, sostenían que solo podía ser el veto de carácter suspensivo. Esto es que tendría que pasar al menos 2 legislaturas para que este veto pudiera entrar en efecto, digamos. No era un veto fuerte. Y esto marcó el signo, o apenas el signo, marcó el declive del poder del el rey frente a la asamblea. Entonces, aquí es cuando nos encontramos con el famoso espectro de los grupos políticos que van a dar origen a nuestra distinción entre izquierda y derecha, que bueno, tomando en cuenta que nosotros vemos de frente esto, del lado derecho, digamos, estaría el sector monárquico, que vendrían a ser digamos, los privilegiados, los que se benefician del antiguo régimen. En el centro, si pudiera ser esta aplicación, estarían unos monárquicos también, pero moderados, y que buscan políticas de compromiso, de intermedio entre los privilegiados y las clases populares, y mientras que en el caso de la izquierda estarían los denominados patriotas o nacionales, que vendría a ser el grueso, la mayoría de la asamblea, que están en favor de los intereses de las clases medias y populares. Y fue justamente a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, en cómo se ubican, digamos, dentro de la sala, cómo se sientan y cómo se posicionan a partir de las propuestas que ya vimos en la lámina anterior, que cómo se va a reducir el poder del rey o el poder también de la iglesia, que se van a empezar a decantar e identificar como los valores que dan contenido a las etiquetas de izquierda y derecha. A su vez, esta noción de este grupo mayoritario de patriotas o nacionales terminarían también dando lugar a lo que vendrían a ser la parte de lo que se llamó el triunvirato, que vendrían a ser los intereses de las clases más populares y que son decididamente republicanos y que están por la eliminación de la monarquía, mientras que más hacia el centro están aquellos que, aun cuando toman intereses de las clases medias y populares, están en favor de la continuidad de la monarquía y de alguna forma representan los intereses de la burguesía. Más tarde, ya hacia 1791, por ejemplo, es cuando se empieza a dar esta distinción en la cual van a evolucionar en las categorías que conocemos de los jacobinos y de los girondinos, siendo obviamente que también a su vez podrían entenderse los jacobinos como los montañeses, que son los favorables a la República, representado por estas figuras que todos hemos escuchado hablar de Danton, Magat y Robespierre, y los girondinos, que vendrían a ser más bien los que estarían en el espectro de la derecha y los que serían los más moderados. Esta vendría a ser la conformación política que le da origen justamente en 1789 y de la cual de alguna forma todavía seguimos rastreando nuestras formas de ver el mundo político a partir de estos lentes. Este establecimiento de la distinción, por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos, no necesariamente se dio de la noche a la mañana. Hay un texto de 1835, el Diccionario de la Academia Francesa, en su 6ª edición, que se limitó a describir que el lado izquierdo del conjunto, siéntate en el lado izquierdo, también, o sea, digamos, como entradas de este diccionario, cuando hacía referencia al término izquierda, no quedaba totalmente claro que se hiciera alusión a un movimiento político, más que dando, por ejemplo, eso del miembro de la izquierda. ¿O qué pasa en 1842, ya muy entrado el siglo XIX, ya más allá del alcance de lo que es el objetivo de la presentación, pero que es representativo y que nos pone en contexto? Un diccionario político decía de la izquierda, por ejemplo, así se llama la parte de la Cámara de Diputados que constituye lo que se llama oposición y el lado en el que se sienta. Entonces ya reconoce este uso que nosotros le damos. Igual un diccionario político de izquierda, que diga de izquierda, francés. Y también dentro de este mismo diccionario está que desde el comienzo de la revolución hasta tiempos recientes, los hombres que ocupaban los escaños de la izquierda se han mostrado vigilantes defensores del principio de libertad, mientras que en el extremo opuesto, a la derecha, defendían más particularmente los principios del poder, se entiende, del poder monárquico. Pero desde hace algún tiempo estas viejas distinciones señala este texto perdieron su valor. Sin embargo, llamamos de izquierda dinástica esta porción
de la antigua oposición que no se separa de los Orleans, y etcétera, etcétera. Pero ahí podemos encontrar ya como a mediados del siglo XIX, ya esta distinción empieza a comenzar a ser establecida. ¿Cuál fue el rumbo de esta distinción? Bueno, evolucionó de su origen en los poderes que debería tener el rey, que eso fue el centro, como vimos en la Asamblea Nacional Constituyente. Las distintas posturas de estos grupos discutían en función de cuál era el alcance del rey, y una vez que cae la monarquía, pues ya en pleno siglo XIX se centró principalmente en el tipo de república que ya debía de establecerse, una mucho más conservadora y ligada a la iglesia por los grupos de derecha, mientras que una más laica a la izquierda. Ya en el siglo XX se manifestaría en el plano político, digamos, hasta el siglo XX ya saldría del ámbito parlamentario y adquiriría un carácter mucho más social, de acuerdo a lo que algunos especialistas señalan. Pero bueno, nada más de rápido, ya para terminar, ¿qué pasa en Inglaterra? Pues en Inglaterra, bueno, en la Gran Bretaña no tenemos necesariamente esa distinción izquierda y derecha en el siglo XVIII como la entendimos en Francia. Ahí a lo más que llegamos es la cuestión de la distinción entre los Tories y los Whigs, que esta distinción nace en el siglo XVII. En particular hay registros de que es 1689, y ya en el siglo XIX esta terminaría mutando a lo que nosotros entenderemos por los conservadores y los liberales. Estas categorías, sobre todo la de Tories y la de Whigs, cambiarían mucho en todo lo que es el siglo XVII y XVIII y principios del XIX, que no viene aquí a colación a hacer toda una historia de ello. En el caso de Estados Unidos, cuando estamos hablando de finales del siglo XVIII, que es en el entorno en el que nos encontramos, pues esta distinción no es necesariamente pasa por un ámbito de carácter económico, no necesariamente por un ámbito de los poderes del rey, obviamente porque se pone una separación de la monarquía de Jorge III, sino que esta va a estar orientada entre los federalistas y los antifederalistas en la principal disputa política en torno a cuál debe de ser el alcance de la federación y los poderes que se le deben de otorgar a esta, sí, o reconocer aún el poderío de los distintos estados por encima de la federación. Esa sería la principal distinción. Y bueno, yo creo que aquí pudiéramos decir mucho, pero no quiero abusar de la generosidad, porque además no me invitaron necesariamente para hablar del futuro, sino más bien del pasado, y en aras del tiempo en el que ya nos encontramos, creo que con eso terminamos. Agradezco, por supuesto, una vez más a quienes nos han estado siguiendo, y estoy, por supuesto, atento a los comentarios que la doctora Silvia Inclán vaya a realizar de la misma. Muchísimas gracias, doctor Iván Lascano, por esta presentación. La verdad, no sé qué opina la doctora Silvia Inclán, pero ya estábamos encarrerados así de, no, pues que se siga a hablar del futuro, ¿no? Porque estas preguntas detonantes que dejas y al final nos lleva a pensar si estas distinciones, pues precisamente las podremos reencontrar, así como las podíamos ubicar muy definidas en el pasado. Bueno, pues hoy en día complicadísimo, y más en nuestro país, o por lo menos en la experiencia nacional. Muchísimas gracias, doctor Iván Lascano. Y bueno, pues ahora la doctora Silvia Inclán va a hacer uso de la palabra como comentarista de esta conferencia. Presento rápido su semblanza, que bueno, pues ella no necesita presentación, pero siempre es debido hacerla. Y bueno, ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Boston e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde el 2004. Su trabajo de investigación está dedicado a la democracia y en particular a los procesos de formación y erosión de las instituciones democráticas relacionadas con la independencia judicial, el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y los derechos humanos. Es profesora y tutora de posgrado en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, donde está a cargo del Seminario de Investigación Doctoral Autoritarismo y Democracia, Regímenes e Instituciones. Fungió como secretaria académica del Instituto de Investigaciones Sociales del 2018 al 2020 y cuenta con publicaciones arbitradas tanto nacionales como internacionales. Y bueno, pues es miembro de diferentes asociaciones académicas nacionales e internacionales, y nos honra con su presencia como miembro del comité académico de esta cátedra. Doctora Silvia Inclán, pues con usted también vamos a tener que hacer mesas del Poder Judicial y cómo queda ahora el INE
que además sí parece un INE pues con otras atribuciones de repente, y bueno, varias cosas que podríamos hablar de la erosión de las instituciones democráticas y del autoritarismo, pero nos acotaremos al tema del día de hoy y pues le cedo la palabra para que nos haga comentarios alrededor de esta conferencia que nos acaba de dar el doctor Iván Lazcano. Adelante. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias, Iván, por esta clase que nos diste de los orígenes de estas categorías, estas distinciones de izquierda y derecha. Y voy a ver, Fabiola, si lo puedo provocar para que tenga que entrar hacia el futuro. Bueno, las categorías de izquierda y derecha, ¿no? De cuyo origen y uso nos habló el doctor Lazcano, han sido utilizadas no solo para facilitar las descripciones de grupos o posiciones políticas, actos de gobierno, partidos en el ámbito político y también con mayor rigor, un poco más de rigor conceptual en el ámbito académico, aunque siempre han estado a discusión, ¿no? ¿Qué contienen esas cajas? Su uso ha sido muy extenso y ha perdurado en el tiempo, y no sin buenas razones, porque la dicotomía odiada es muy útil en tanto permite distinguir con cierta claridad dos polos opuestos, dos ideologías distinguibles entre sí, dos conjuntos de principios y valores, dos posturas frente a la distribución del poder de la autoridad, dos visiones sobre la intervención y participación del Estado en la esfera pública, en el mercado, en la vida de los súbditos o de los ciudadanos. Pero no solo eso, esa dicotomía permitió también la visualización en el espectro para ubicar no solo actores políticos y regímenes en cualquier latitud, sino que permitió a esos mismos actores autodefinirse dentro de ese espectro y moverse en él, de acuerdo con sus horizontes políticos, metas y objetivos. La dicotomía, aunque no siempre clara o igual en sus contenidos a lo largo de la historia, finalmente era discernible e identificable para el votante, y eso ha permitido a los partidos acercar sus agendas o programas al sitio dentro del espectro político que resulta más conveniente dentro de las posibilidades. Pero estas categorías son a la vez distinciones ideológicas. Son, a pesar de cambios y desarrollos a lo largo de la historia, son conjuntos de ideas más o menos coherentes entre sí y con los valores que les dieron origen. Como nos explicaba el doctor Lazcano, surgen inicialmente para distinguir a los que apoyaban la concentración del poder en el monarca y su derecho de veto, contra los que apoyaban la distribución del poder entre el monarca y la asamblea y la limitación del poder de veto del monarca. Es decir, parten de una distinción entre autoridad limitada e ilimitada, entre poder concentrado o distribuido. Pero enseguida nos decía, distinguen entre los partidarios de la libertad individual y los que anteponen la igualdad sustantiva a la libertad individual. Las concepciones y los usos de izquierda y derecha han sido particulares y diversos en cada país, incluso en el tiempo dentro de un mismo país, pero en términos generales cada una tenía una ideología congruente internamente y con valores que privilegiaba. La que privilegiaba la igualdad sustantiva conformaba como un paraguas en el que entraban ideas sobre autoridad, gobierno, políticas y directrices acordes con ella, como la autoridad compartida, desconcentrada, la política económica redistributiva, la inclusión de las minorías, la ampliación de los derechos, la política fiscal distributiva, la separación de la Iglesia y Estado, la justicia social, la participación del Estado en la economía, el nacionalismo, que entonces estaba de aquel lado, y aquella que privilegiaba la libertad individual conformaba otro paraguas, en el que entraban ideas de centralización del poder, de órdenes jerárquicos de poder,
en las instituciones, la militarización de esferas de la política y la economía, la libre empresa, la propiedad privada, la tradición, el conservadurismo. Hoy claramente ya no son útiles esas categorías de izquierda y derecha, en parte porque el enfrentamiento entre las dos ideologías prevalentes de la Guerra Fría terminaron. Y frente a las amenazas que trajeron, como decía el doctor Lascano, a la política interior, los fenómenos como la migración internacional y la globalización. Hoy el espectro político ha cambiado, ¿no? Los estudios del espectro político en el tiempo muestran que entre 82 y 93 hubo una tendencia de los partidos, primero en Europa y después en el resto del mundo, hacia el centro. Con algo de retraso se dio esto también en otras latitudes, en América Latina, por ejemplo, y los partidos que más se movieron al centro fueron los partidos de izquierda, ¿no? Los socialistas, pero también los no socialistas, aunque en menor grado. Pero después de eso comenzó a aparecer los partidos estos de la nueva política que se comenzaron a afirmar fuertemente en los extremos de derecha y de izquierda, contribuyendo a esta tendencia que hoy vemos más fuerte de la polarización en los sistemas de partidos. Y los partidos del centro izquierda y la aparición de partidos de extrema derecha fueron los que primero llamaron la atención, ¿no? Pero la desintegración de los partidos del centro derecha, que en muchas latitudes durante un tiempo favorecieron la estabilidad económica y la institucionalización democrática, sobre todo en las democracias jóvenes, apenas se está empezando a estudiar como un factor importante para la aparición de los llamados, estos nuevos partidos challengers, ¿no? Que es otra etiqueta que yo no sé si es una categoría o en realidad es solamente una etiqueta que busca cachar o atraer a los descontentos con los partidos tradicionales, pero que en realidad esconde una característica antisistémica o al menos polarizante. No lo sé todavía esto de los partidos challengers, también los hay de todos tipos. Y decíamos, estas categorías hoy ya no sirven, no obstante se siguen usando. Entonces, ¿a qué nos referimos con que no sirven? No tienen el mismo contenido, sin embargo, su contenido ya no es distinguible, pero los partidos políticos actuales, inclusive los gobiernos populistas, son, o lo que existe en el espectro político, son partidos a veces disfrazados de izquierda y de derecha, porque a veces con distintas etiquetas persiguen lo mismo, ¿no? Cuando uno ve los populismos de derecha, los populismos de izquierda, pero la etiqueta no se la quieren quitar, ¿no? Entonces, no es que antes no hubieran incongruencias, pero las etiquetas nos ayudaban a notar esas incongruencias y a distinguirlas. Hoy la cosa es que no tenemos otras etiquetas tan efectivas para identificar, señalar, revisar y detener las incongruencias, ¿no? Hay partidos de pseudoizquierda que son antifeministas, por ejemplo, antiampliación de derechos, promueven instituciones excluyentes con autoridad concentrada y discreta, con políticas fiscales regresivas, y estoy pensando en Polonia, ¿eh? Y partidos de derecha que se oponen a la militarización y promueven programas de justicia social y desconcentración. Los populismos, en particular los de derecha y los de izquierda, proclaman ambos las mismas cosas en términos de la democracia directa, del poder de las mayorías sobre los derechos de las minorías. Entonces, ya no existe, bueno, y en México también los significados que hemos tenido, ¿no? En términos de, si pensamos las experiencias que hemos tenido, si pensamos en los Tories y los Whigs y los federalistas y los antifederalistas, pues aquí, ¿qué hemos tenido?
Si pensamos en izquierda y derecha, pensamos en el PRI, inicialmente más de izquierda revolucionaria, con conformación de instituciones para garantía de derechos sociales, luego al centro, hoy ya no, quién sabe dónde está, el PAN en la derecha, ¿no? Con una historia de propuestas institucionales para derechos individuales, que en el gobierno tuvo importantes programas de administración pública encaminados más bien a eficientar el acceso del bienestar del ciudadano, pero que comenzó con un proceso de militarización que hizo crecer la violencia en un intento por frenar el crimen organizado, y hoy un gobierno de pseudoizquierda, conservador y claramente autocratizante, antisistémico, que ha profundizado la militarización, no solo de la lucha con el crimen organizado, sino a otras esferas importantes de la política y la administración pública. Y la izquierda, si la encontramos en el PRD, tiene una importante historia, pues, de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Con una agenda de derechos individuales y libertades políticas que recientemente Morena ha desdibujado por la fuerte influencia del liderazgo autocratizante y personalista del gobierno federal. Entonces, bueno, ya no existe la diferenciación. Yo quiero preguntarle al doctor Lascano, ¿ya no existe la diferenciación entre los que buscan autoridad limitada o compartida contra los que buscan autoridad concentrada y limitada? ¿Esa diferenciación ya no existe o ya no es posible? Ya no existe la diferenciación entre quienes anteponen la libertad individual a la igualdad sustantiva. Si el espectro político ya no es lineal, y bueno, ahora han salido otras propuestas con más ejes, ¿cuál de las alternativas con más dimensiones creería que es más útil hoy? ¿Y por qué otras categorías podemos sustituir esas etiquetas? ¿Cómo le hacemos para identificar en el espectro político a los actores, a los partidos, para discernir nuestros apoyos, filias y fobias, sin tener que caer en esa cosa tan grave en la que estamos hoy, que es el personalismo? Porque si no podemos distinguir unos de otros, entonces, ¿qué nos queda? Pues el carisma, la presencia, la pública, ¿no? Vamos hacia el caudillismo, al pretorianismo, ¿no? Por no poder, por no tener con qué identificar. Bueno, ya creo que si me contesta eso, ya resolvió aquí. No, bueno, ya, si le contesta eso, doctora, ya resolvió la problemática hoy por hoy. Todavía te iba a decir, y qué tan bien las puede distinguir el ciudadano, pero ese es otro tema. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Iván Lascano, adelante con la mayor cantidad de aproximaciones que pueda a estas grandes preguntas. Tocado temas cruciales, y para entrarle directamente al toro por los cuernos, paradójicamente cuando en su origen justamente la idea de la disputa entre la izquierda y la derecha, como señalábamos, estaba centrada alrededor de la concentración o no, o la ampliación de poderes del rey frente a la asamblea, y que esto habría cambiado hacia otros ámbitos. Justamente los temas que están a discusión hoy en día tienen que ver con estos personalismos políticos en los denominados regímenes populistas, en los cuales una parte central del debate está justamente hasta qué punto debe delimitarse el poder de los presidentes o de estos líderes populistas o primeros ministros, dependiendo la figura, cuando en el fondo terminan recurriendo al mismo argumento lógico, en el sentido de que pues, los monarquistas partían de una creencia y una concepción establecida de que el rey es quien manifestaba o englobaba y representaba los intereses de toda la nación,
y por lo tanto es quien hablaba por ellos, y pareciera que casi 3 siglos después caemos al mismo punto en el cual ahora ya no a partir de un origen divino, como en ese entonces, pero sí un origen democrático, pero de una investidura que les da tal poder que por lo tanto deberían de desaparecer cualquier forma de intermediación, cuerpos intermedios o contrapesos, porque estos líderes populistas de la totalidad del pueblo. Entonces, por lo tanto, otra vez el tema, la discusión entre, vuelve a ser de las cabezas de Estado. Ahora, ¿qué tan fácil eso se englobe dentro de las categorías de izquierda y derecha? Eso está por verse. Yo creo que son categorías que van a seguir estando presentes con nosotros porque justamente la naturaleza topográfica las hace de alguna forma categorías neutras que puedan resignificarse cada época. Yo aquí he utilizado, bueno, yo he utilizado con algunos colegas esta expresión de que así como en el sistema, no el sistema, en el planeta Tierra que tenemos un campo magnético que cada X miles de años se invierte el campo de polaridad, lo que es el norte y el sur, que diga el positivo y el negativo, también en el espectro político izquierda y derecha hay una suerte de inversión de polaridad cada cierto tiempo en el cual ciertas ideas y valores, como la misma doctora Sylvia Klein decía, bueno, no se supone que estas eran banderas de la izquierda y ahora resulta que no, ahora están del otro grupo y ahora los valores que estaban de un grupo no se supone que están del otro. Pues justamente cada tiempo se va dando un reposicionamiento de inversión de valores en el cual muchas cosas que se creían que eran de derecha ahora parecen estar del lado izquierdo y ahora muchas cosas que se creían de derecha están en el lado izquierdo. Ya se dijo en el caso de ciertas agendas de valores progresistas, pero también están, por ejemplo, el carácter del nacionalismo justamente, que está tendido a cambiar a ya no ser de la izquierda ahora o es de la derecha o viceversa. En fin, creo que por lo tanto, y digamos, en la medida que justamente, para responder, en la medida que justamente la denominación de estas categorías de izquierda y derecha no están comprometidas con un contenido específico, es lo que les va a permitir perdurando y que van a ser asociados ya con agendas o con propuestas de política o temas concretos, porque de otra forma, si se cambia el vocabulario político a partir de la coyuntura y de los temas en concreto, pues estos nunca van a terminar pegando y van a ser desechados cada X tiempo que surge la nueva coyuntura y la nueva disputa política. Pero creo que por el momento diría eso. Doctora Sylvia Klein, ¿algún comentario adicional? Ya estamos sobre el tiempo para ir cerrando esta conferencia, perdón. Pues no, nada más agradecerle. Bueno, yo me podría seguir aquí discutiendo con Iván, pero ya tendremos ocasión y bueno, pues agradecerles y celebrar que la cátedra esté teniendo este tipo de eventos y agradecerles a los dos, al doctor Lascano y a ti, Fabiola. Muchísimas gracias, doctora Sylvia Klein. Pues sí, efectivamente vamos a tener primero esta serie de conferencias magistrales y estaremos abriendo una convocatoria en el mes de noviembre, diciembre, para que todos los académicos e investigadores interesados en este tema podamos estudiar y redefinir los conceptos de izquierda y de derecha ya propiamente en nuestro país, con nuestras circunstancias. Porque por ahí, bueno, pues si se trata por documentos básicos, hay aquí hoy en día partidos de superizquierda, ¿no? Y progresistas y demás, pero están en los documentos básicos. Pero si nos vamos a la parte de las alianzas electorales y con quiénes se juntan, y además cómo proceden en las votaciones, pues ya no sabemos si qué tan de izquierda son. Y pasa lo mismo con la derecha, ¿no? Entonces, tal vez de una manera un poco más mesurada, y que yo me llevo de reflexiones esta parte de libertad individual sobre la igualdad sustantiva, un primer punto fundamental, que estas categorías muchas veces ya no son útiles por este tema, pues un poco también de la parte electoral, que como la izquierda es la que tal vez se ha hecho más hacia el centro, más que la propia derecha, que estos conceptos siempre pues llevan aparte de la polarización y que además pues no, como son ciencias sociales, no deja de ser hasta cierto punto a veces subjetivo si no le metemos el rigor académico y metodológico necesario,
yo recuerdo mucho en las clases de ciencia política como decían, bueno, es que la extrema derecha, si tú eres del centro, para la extrema derecha no eres del centro, eres de izquierda, pero por la propia concepción de que ellos están muy hacia el extremo, ¿no? Y esta línea que aparecía en estos posicionamientos, entonces era muy interesante tener estas mesas de debate y a lo mejor desarrollar algún tipo de ideolómetro, ¿no? En donde nos permita saber qué tan hacia la izquierda y qué tan hacia la derecha podríamos poner algunos de los partidos políticos que hoy tenemos acá en México, o qué otras etiquetas podríamos usar, así como el doctor Javier Rossi les dice, bueno, Morena no es el nuevo PRI porque tiene consideraciones muy diferentes, pues igual podríamos estar hablando de algo así más adelante. Y pues nada, cerramos con ejemplos, por decirlo así, el presidente dice que el feminismo es una moda gringa, ¿no? Es un tema circunstancial de las últimas décadas que no tiene gran importancia y que más bien es algo de los conservadores que tratan de imponer, pero por otro lado tenemos a las legisladoras de Morena y de otros partidos políticos que votaron algo como la ley 3 de 3 y que inclusive aquí hicimos una mesa de ello. Entonces, estas situaciones hacen que uno no puede entender tan fácilmente qué es de izquierda y qué es de derecha, y esto también se le llega a complicar pues a la ciudadanía para entender a veces por qué partidos votar o qué perfiles puedan incidir en su vida diaria. Doctora Silvia, ¿algún comentario? Sí, ¿verdad? Ya les provoqué un poco más. Adelante, por favor. Sí, en ese sentido, bueno, pensando en México, desde luego, y en el futuro inmediato, ¿no? Convendría mucho tener un espectro, poderlos ubicar en el espectro, porque se están moviendo de más, ¿no? Entonces, esta alianza entre los partidos, pues ahora ya nada más tenemos gobierno y oposición, ¿no? Son las categorías que tenemos hoy, pero no hemos sabido bien a bien cuál es la propuesta de ninguno de los dos que todavía no son precandidatos, ¿no? Pero ya sabemos perfectamente quiénes son, pero todavía no tenemos cuál es la propuesta como para decir, esto se está moviendo al centro, o se está moviendo a la derecha, o se está moviendo a la izquierda, versus el gobierno que está haciendo una oferta ¿de qué tipo? ¿No? Entonces, bueno, si la del gobierno está un poquito más clara, es continuismo, pero si vamos a continuar destruyendo instituciones que creamos en el periodo de democratización, o de consolidación institucional de la democracia, pues entonces eso es lo que quiere decir el continuismo. No es ¿qué valores está privilegiando, ¿no? Sobre los de la oposición, que tampoco sabemos qué es. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy importante que retomemos las categorías, aunque sean las de izquierda y derecha del siglo pasado, ¿no? Y podamos ver si algo se parece. Claro. Claro, y si no se parece, pero todavía suene a pato, pues a lo mejor tener una nueva etiqueta. Doctor Iván Lazcano, adelante, por favor. No, bueno, pues yo celebro, al contrario, el espacio que se está abriendo por la cátedra para debatir estos temas, y pues estaremos al pendiente, obviamente, de los distintos siglos o distintas etapas de cómo ha evolucionado y hacia el futuro. Yo creo que va a ser muy importante la discusión, sobre todo para ubicar cómo los partidos se posicionan realmente. Y nos vamos a dar de cuenta de cosas muy interesantes que quizá la gente no está consciente de cómo se dan estos cambios, porque un poco se decía, bueno, son partidos que van evolucionando, un día están aquí, otro día están acá, pero mucha gente, por ejemplo, por no tocar el caso nacional, que genera más polémicas, si pensamos en el caso de la política norteamericana, ya cuando se empiezan a establecer los partidos políticos, pues mucha gente ubica como el malo de la película al Partido Republicano y al Partido Demócrata como el partido de las causas justas y progresistas, cuando
pues justamente el Partido Republicano fue el partido de Abraham Lincoln, el que luchó a favor de digamos, por mantener la federación, pero sobre todo por abolir la esclavitud, mientras que los demócratas eran los esclavistas. Y digamos, así encontraremos un montón de ejemplos en los distintos países de cómo se da esta inversión de posturas, de lo que, por ejemplo, en el caso mexicano, ahora que está de moda discutir entre liberales y conservadores, ahora más bien más que liberales, progresistas se dice, pero en alusión obviamente a la distinción política mexicana, pues el movimiento que era revolucionario, que digamos que venía a cortar con el pasado, era el liberalismo. Benito Juárez era un liberal y el liberalismo termina siendo, digamos después, el que defiende el status quo frente a otros nuevos grupos. Entonces, paradójicamente, un presidente que está en contra de movimientos liberales, pues y enarbola como uno de sus referentes a uno de los liberales más importantes del país. Es decir, se empiezan a dar estas contradicciones en la medida que uno ve en el largo plazo cómo se dan los posicionamientos políticos, ¿no? Así es, doctor Iván Lazcano. Y bueno, contradicciones todos los días, a todas horas en los últimos años. En fin, pues vamos a tener otras mesas. Los invitamos a seguirnos. Vamos con la mesa de la izquierda, pasado, presente y futuro, movimientos sociales en el siglo XX y XXI. Impartida por el doctor Víctor Alarcón Holguín. También tendremos la extrema derecha en América Latina. También tendremos la mesa Populismos de Izquierda y Derecha en el siglo XXI, impartida por el doctor Fernández Santillán. Y bueno, pues ahí tendremos también una última mesa sobre la izquierda y la derecha en otras latitudes como Rusia y China, que no necesariamente son tan estudiadas por nosotros y que pensamos que no existen tal vez esas distinciones de aquel lado, pero que serán muy importantes. Perdón. Y más adelante, en el siguiente ciclo de las conferencias, tendremos estas mesas de discusión en donde les estaremos invitando a que se inscriban, a que puedan debatir, precisamente como más una mesa de trabajo, y podamos llegar a conclusiones y eventualmente, pues inclusive tener una publicación con todos estos hallazgos que pudiéramos ir sacando. Y no me queda más que invitarles a seguir los nuevos contenidos de la cátedra. Si habíamos estado muy calladitos, es que habíamos estado trabajando mucho y tenemos una gran alianza con Político MX, en donde tendremos podcasts muy interesantes para profundizar en estos temas. Ya salió el primer episodio sobre el tema del populismo, qué es, con qué se come y demás, impartido por el doctor Fernando Castañeda Sabido, y lo van a poder encontrar en diferentes plataformas, tanto de redes sociodigitales como para escuchar podcast, como también en YouTube para poder ver en vivo. Y bueno, pues tendremos también a muchos otros invitados. No quiero spoilearles, pero será importante que estén pendientes todos los lunes, un capítulo nuevo. Y también la cátedra en sí misma estrenó su propio podcast en donde les estamos narrando el prontuario de la democracia del Instituto de Investigaciones Sociales, por si no han tenido la oportunidad de leerlo. Bueno, pues ya lo podrán ir escuchando en algún momento del día, durante el coche, durante el transporte público. Entonces, bueno, pues siempre tratándoles de acercar todo este material de los académicos y de las diferentes instituciones educativas que nos acompañan y que son nuestras alianzas más importantes, bueno, pues al público en general. A nombre del comité académico de esta cátedra y del consejo directivo, así como del doctor Fernando Castañeda, yo les agradezco mucho por seguirnos. Mi nombre es Fabiola Franco y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego.